nuestra plataforma Ale Radio TV. Acuérdense suscribirse y seguir dándole al dedito arriba, como dicen, para seguir creciendo en nuestra plataforma Ale Radio TV. Suscríbanse a nuestro canal YouTube, Facebook, Instagram y las demás redes sociales. Señores, en el día de hoy voy a estar solo porque el compañero Gil tiene compromiso de trabajo y no va a poder participar en la plataforma en el día de hoy. Pero hoy estoy yo aquí y vamos a iniciar con dos temas. El primer tema que quiero tratar es la educación. O sea, yo voy a hacer un análisis de la educación. Y el segundo tema va a ser la dádiva para obtener, la dádiva para obtener el voto. Son dos temas muy importantes porque están en la palestra de nuestra sociedad y por tanto son de sumo interés comunicarlo. Pero antes de iniciar todo eso, quiero decir, señores, algo inédito, se ha marcado un precedente. El gobierno ha decidido entregar el 100% de los útiles escolares a nivel nacional a todos los estudiantes. Hoy me tocó estar por el lado de la Ambrosina Ramírez de Abad y eso era patanas y patanas, lleno de todos los útiles escolares. Ahí no va a haber un niño en ningún centro educativo sin útiles. Completo, pantalón, poloché, zapato, media, mochila, macota, lápiz, lapicero, borra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que por primera vez se está haciendo una inversión real del 4% del Producto Interno Bruto en la educación dominicana. Así que hay que felicitar al gobierno por hacer un excelente trabajo, al presidente Luis Abinader y a Víctor Castro, que es el director ejecutivo de INAVIE, es quien se encarga de la parte operativa en ese sentido. Bueno, el tema que dije que quiero tratar adelante es el de la educación. Y después el otro, la dádiva. Inicio con la educación. Miren, hace meses yo he venido haciendo un análisis, leyendo, buscando informaciones de por qué la gente habla tanto de la mala calidad en la educación que tenemos y que se está implementando el 4% del Producto Interno Bruto y que la educación como quiera sigue mala. Y que eso es para largo plazo. Yo le voy a explicar dónde que está el problema. En la era de Trujillo, claro, la población era muy mínima. No había una población como hay ahora. En la era de Trujillo es cuando se implementa un sistema educativo de verdad, donde cuando los niños faltaban a la escuela y un policía escolar a tu casa a ver qué pasaba porque el niño no iba a la escuela. En la era de Trujillo se daba el almuerzo escolar y por ende también se le daban los útiles escolares. Está claro que no había una ley, no había nada que regularizara eso, sino eso era un modelo político de política pública que implementaba Trujillo y eso funcionaba, señores, eso funcionaba. Pero ¿qué pasa? Trujillo, ustedes saben que fue un dictador. No tenía un enfoque de más allá de la curva, una visión de que la educación es la base principal para el desarrollo de los pueblos. Pasó Trujillo, lo mataron. Eso quedó ahí. En el año 1966, acuérdense que el Trujillo, el 66, habían los gobiernos de triunvirato después del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bo en el 62. Había una inestabilidad política en República Dominicana, los gobiernos de triunvirato. Entonces, en el año 1966, cuando se organizan las elecciones, que queda como presidente el doctor Joaquín Balaguer, Balaguer inicia su programa de gobierno en República Dominicana
y tampoco le importó el desarrollo de la educación dominicana. Y voy a hacer un contexto rápido de Balaguer. Balaguer no construyó nunca grandes cantidades de centros educativos a nivel del país. Para construir un centro educativo, Balaguer tenía que tener una presión de parte de la sociedad donde necesitaban ese centro educativo para él construirlo. Había que hacer huelga, había que hacer de todo para poder lograr que te construyan un centro educativo que es para la mejora de la calidad de nuestra sociedad. Balaguer no le importó la educación. Y a mí nadie me puede decir que sí, que fue así. Porque yo no viví la era de Balaguer de los 12 años, cuando los últimos 10 yo era un niño, pero la historia están ahí y lo que vivieron esa época están vivos ahí, que hoy son los padres nuestros, que en ese entonces eran niños. Y digo esto porque Balaguer era tan malo con la educación que, por ejemplo, el distrito municipal de Juan Adrián, ustedes no saben que en Juan Adrián no existía un liceo, ni siquiera una escuela de básica, porque a lo más que se llegaba era tercero en la primaria. Y para un niño terminar sus estudios tenía que venir o a Piedra Blanca a completar la básica. Y después, para terminar el bachiller, tenía que irse al Liceo Elías Rodríguez a Bonao. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que hizo un atraso en la educación. Nunca invirtió para que la educación tuviera una mejor calidad. ¿Qué hacían los padres? Especialmente hombres y mujeres de zonas rurales, de campo. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, el muchacho se quedó en tercero, no hay condición económica para mandarlo a terminar la básica y después para mandarlo a terminar el bachiller abonado. Se quedaban a media. Y la mayoría de esos jóvenes de esa época, esos niños y jóvenes, se quedaron sin preparación educativa, porque no podían, no había condición económica. Ese era el doctor Joaquín Balaguer. Que hay muchos que defienden que Balaguer, que líder ni líder. Balaguer lo que hizo fue daño a la educación y la atrasó. Ese era el Balaguer que creó ese modo operandi. ¿Usted sabe para qué? Para mantener la población entorpecida y en el atraso. Ese era Balaguer, pero eso no se queda ahí. Llega este señor Antonio Guzmán al gobierno y es quien comienza a mejorar la calidad educativa. Que de hecho, ustedes saben por qué existe la ADP, por Balaguer. Si la ADP existe hoy y hace todo lo que hace, Balaguer es el culpable de eso. Porque Balaguer nunca le dio importancia a la educación, repitiéndolo de nuevo. Y los profesores tenían que empantalonarse y hacerle huelga, exigiéndole mejores condiciones para la calidad educativa. Y tuvieron que crear ese sindicato llamado ADP, que una de las fundadoras de ese sindicato, que Dios la tenga en gloria, yo tuve la oportunidad de conocerla y hablar con ella, y ella me explicó ese tema, que fue la señora Ibelice Prade Pérez, maestra de toda su vida y fundadora del ADP. Ella me explicó eso que le estoy diciendo, por qué se creó la ADP, porque Balaguer era enemigo de la educación. Bueno, ustedes lo saben, porque mató muchos genios que podían ver desarrollado este país, y este país pudiera haber estado en otro estatus, socialmente hablando. Entonces, llega Antonio Guzmán. Antonio Guzmán mejora la calidad educativa, le aumenta el salario al profesorado, abre una gama de servicios dentro de la educación. Sale Antonio Guzmán, llega Jorge Blanco y sigue la misma temática. Después vuelve Balaguer en el 86, señores, y vuelve la educación y sigue con el mismo problema. Se siguen haciendo huelgas para que te construyan un centro educativo. Se siguen la misma lucha de remuneraciones, de mejores condiciones de la calidad. Un caos total. Ahí pasaron 10 años, oigan, 10 años de gobierno de Balaguer, los primeros 12 y después los próximos 10. ¿Y por qué culpa a Balaguer y no culpo a Antonio Guzmán ni a Salvador Jorge Blanco? Por una razón elemental.
Ellos nada más fueron uno y uno, un periodo uno y un periodo otro, pero este señor no, este duró 22, este debió mejorar la calidad educativa y no lo hizo. Entonces, en los últimos 10 años del doctor Joaquín Balaguer vuelve a lo mismo, como acabé de decir ahorita. Bien, atraso total. Comienza una lucha de la sociedad dominicana exigiendo que por ley se le dé una partida presupuestaria del Producto Interno Bruto al sistema educativo. Bueno, se arma esa lucha y se logró que se pusiera en los papeles, porque no se cumplió, el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, que fue en el año 1997. Es cuando, bueno, que ahí mismo, 96-97, se promulga la Ley General de Educación, la 66-97, en ese mismo periodo de gobierno. Ya en el 97, quien estaba en el gobierno era Leonel Fernández, porque Balaguer salió en el 96. Ya para el 97 entra Leonel en el 96, en el 97 que se promulga la Ley General de Educación y que se pone el 4% del Producto Interno Bruto. Ya Balaguer había salido del contexto. Bueno, señores, se escribían en los papeles, no se cumplió. Leonel duró sus 4 años, no lo cumplió. Vino Hipólito 2000-2004, no lo cumplió. Vino Leonel 2004-2012, no lo cumplió. Y una lucha. Me acuerdo yo la sombrilla amarilla, exigiendo el 4%, y una lucha. En el 2012, Danilo Medina se compromete en plena campaña política a implementar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Cuando Danilo gana el poder, que por eso he dicho, porque yo no soy mezquino en la política, yo soy un tipo que razono y analizo, que del siglo XXI para acá, el mejor presidente que ha pasado, claro, en lo que va del siglo XXI, ha sido Danilo Medina. Ojo, no cito a Luis porque está en ejercicio del poder. Y como Luis está en ejercicio del poder, yo tengo que esperar que salga. Cuando él cumpla, entonces después yo hago una evaluación y hago comparación con Luis y con lo de Danilo. Pero Danilo, sacando a Luis porque está en ejercicio, de ahí para atrás, el mejor ha sido Danilo Medina. Danilo implementa el 4% del Producto Interno Bruto. Y recuerdo yo que decía, hay que construir 10,000 aulas. Así inició. Se comenzaron a construir aula. Muchos criticaron que para qué tantas aulas. Sí, son importantes porque la población crece. Y gracias a esas aulas ha mejorado la educación. Ya no hay una necesidad como había antes de que había que estar exigiendo que había que construir centros educativos. Ya no lo hay. Porque eso está en más de un 80% las aulas construidas. Sí faltan aulas por construir, sí, yo lo sé. Y hay proyectos que todavía se están completando de construcciones de aulas. Sí, eso es cierto. Pero Danilo marcó un precedente ahí. Después que comienza el proyecto de la construcción de las aulas, le suben el salario a los maestros a $1,000, 50,000 pesos. En eso el dólar estaba a 50 y algo, 50, a $1,000 lo llevó, 50,000 pesos. Pero ahí mismito comenzaron a darle cumplimiento a un sinnúmero de cosas que los maestros exigían. Por ejemplo, el incentivo, la evaluación de desempeño. A los maestros se le da por preparación el incentivo. Si usted hizo una maestría, eso le ponen algo más, etcétera y etcétera. O sea, Danilo Medina es quien comienza a darle vida a la educación dominicana. Danilo dura sus 8 años de gobierno, sale del gobierno, dejó ya establecido los parámetros a seguir dentro del sistema educativo. Llega Luis en el 2020. Acuérdense que en el 2020 hubo 1 año y pico, casi 2, que el país estuvo parado por el tema de la pandemia.
ese tema de la pandemia hizo que el gobierno de Luis tuviera muchas dificultades, porque la pandemia cerró muchas cosas. Pero con todo eso, Luis sigue implementando el 4% del Producto Interno Bruto al sistema educativo. Dijo, no, la educación hay que dejarle su 4%, que gracias a Danilo fue el primero que lo implementó. Y Luis siguió el mismo camino. ¿Y qué dice Luis? Hay que mejorarlo más. Hay que mejorarlo más. O sea, hay que hacer una buena inversión del 4% en la educación. Bueno, pues Luis sigue con el mismo modelo. ¿Qué ha hecho Luis? Siguió construcciones de las aulas que faltan, mejor calidad educativa, que de hecho la prueba PISA, este año que pasó, no nos fue tan mal porque se ha ido mejorando. Pero ¿qué pasa? Ahora, con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Luis amplia la gama de servicios. ¿En qué sentido? En el almuerzo y el desayuno, o el desayuno y el almuerzo escolar, a nivel nacional, en todos los centros educativos, sin excepción de ninguno. O sea, se comenzó a invertir bien el Producto Interno Bruto, el 4% del Producto Interno Bruto en la educación. Pero no tanto ahí. Después que Luis comienza y da completo el almuerzo, dice Luis al director ejecutivo de INAVIE, ¿y por qué no se le da los uniformes completos a todos los estudiantes del país? Son como alrededor de 2 millones de estudiantes. Y el director le dice, bueno, yo no tengo problema, pero hay que preparar eso mejor, con más condiciones y que haya más presupuesto. El presidente dijo, eso tiene que quedar resuelto para el año próximo. Dicho y hecho, este año, señores, se está entregando el 100% de los uniformes a todos los niños del país. Vamos a hacer un anuncio y seguimos, mis señores. Señores, tenemos aquí venta de chinolas. Para poder conseguir nuestra chinola, nos podemos contactar con Wander Morales. Llámanos al teléfono 809-702-2605. Venta de chinola, Wander Morales. Tenemos aquí gran sorteo, señores, vía tómbola. Este sorteo será en fecha 29 de diciembre. Lugar, la Empanada Gourmet. Hora, 5 de la tarde. Tenemos aquí una rifa de una Honda CRV 2020. Gran sorteo, señores. Así que compren su boleto. Aquí en la plataforma de Alex Radio TV tenemos los boletos disponibles para el que lo quiera. Son a 500 pesitos. Eso es nada. Así que ya ustedes saben, señores. Seguimos con el comentario sobre el sistema educativo. Decía que el presidente está dando ahora actualmente el 100% de los uniformes. Se le dio presupuesto, se trabajó con una logística temprana y se está entregando antes de tiempo, antes de iniciar el año escolar, los uniformes a todos los distritos educativos, para que cuando inicien en agosto todos los niños tengan su uniforme y los padres no tengan que comprar nada. Eso es sin distinción, sea rico, sea pobre. El que está en un centro educativo va a tener todos esos privilegios de sus útiles escolares. Entonces, después que yo hago todo ese análisis y caigo aquí ante Luis, miren, inicié con Trujillo, hasta aquí, hasta la actualidad. Yo quiero concluir este tema diciendo que el sistema educativo no es culpa ni de Luis, ni del gobierno pasado, de los gobiernos pasados de Danilo, de que se está dando el 4% y la educación está mala. No, ellos no tienen culpa de eso. Esa culpa viene de los gobiernos de atrás, de los turnos de atrás, que nunca le importó invertir en una educación para tener una educación de calidad.
Y yo recuerdo que Leonel Fernández, siendo candidato ahora, lo cuestionaban con eso. ¿Y usted sabe qué decía? No, es que eso no se podía dar así. Eso había que darlo escalonado, buscando excusas. Porque tampoco le interesó, porque Leonel cogió el libro de Balaguer y se lo metió en la cabeza, y ese era el libro que él tiene, el modelo político que él tiene. Un modelo torpe, estúpido. Esa es la realidad, señores. Entonces, por eso el sistema educativo hoy está como está, por el atraso de esos gobiernos de turno del pasado que le hicieron daño. Porque si en los años 90, principios de los 90, se hubiera invertido en una educación de calidad, hoy la educación en República Dominicana fuéramos casi de un país de primer mundo. Casi. ¿Por qué? Porque usted calcula de 1990 al 2024 son 24 años. O sea, usted tiene un lazo de tiempo para mejorar la educación. Y se había creado un modelo educativo que eso había dado gusto. Pero yo recuerdo que yo siendo niño en los años 90, oye, era una lucha. Y a principios de los años 2000, una lucha, una dificultad en la educación. ¿Por qué? Porque no le interesaba eso. Entonces, vuelvo y repito, concluyendo ahí, ni Danilo, ni Luis, que son los que están implementando el 4% del Producto Interno Bruto y tienen culpa de que este sistema educativo esté así. Ellos lo que han hecho es que comenzaron a que se mejore el sistema educativo. Y claro está que como tiene un atraso de muchos años, va a tocar unos años poder lograr lo que se quiere en la educación. Pero yo tengo fe de que eso se va a lograr, porque hablando del gobierno actual, está enfocado, direccionado en que la educación tiene que mejorar, y ese es su norte principal. Así que concluyo ahí con eso, porque de verdad que ha sido un tema que me ha dado mucho que pensar. Bueno, señores, yo le voy a tratar el próximo tema, que es la dádiva política. Ustedes saben que para los torneos electorales siempre hay gente que si tú no le das los 100 pesos, los 200, no votan. No votan porque ellos entienden que el voto de ellos vale eso. Cosa que en lo personal yo lo veo mal, pero muy mal. Pero también voy a hacer un viaje al pasado, como lo hice en el análisis anterior del sistema educativo. ¿Por qué la dádiva para obtener el voto? La dádiva política, ¿por qué el voto tiene que ser comprado? Eso tiene una razón, eso no es una vaina a lo loco de que yo aspiro y que no, eso tiene un origen. Porque una conducta para crearse necesita un origen. Entonces, el origen de esa conducta, como le dicen, la compra de votos, eso es muy para atrás. Y vuelvo, ¿ustedes saben a dónde quién? Anda el doctor Joaquín Balaguer. Coño, pero qué vaina. El mismo hombre, sí, el mismo hombre. Antes de él, vuelvo para atrás, era Trujillo. ¿Qué era Trujillo? Un dictador. Partido Dominicano, lo único. Después matan a Trujillo, los gobiernos de Triunvirato. Juan Bo gana unas elecciones libres con el voto universal de todos los dominicanos, que de hecho, si hubieran dejado a Juan Bo hacer un gobierno con una nueva constitución que Juan Bo implementó, República Dominicana hubiera sido otro país actualmente. Estuviera casi siendo un país de primer mundo, porque Juan Bo tenía un enfoque de desarrollo para la sociedad, que eso es inédito. Pero le dieron el golpe de Estado, la clase conservadora, incluyendo la Iglesia Católica, porque Juan Bo, con su proyecto de nación, afectó intereses oligárquicos, intereses de las iglesias, en este caso la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú me afectas mis intereses, yo te tengo que joder. Le di un golpe de Estado y sacaron a Juan Bo del poder. Entonces ahí inician los gobiernos de Triunvirato.
Los gobiernos de triunvirato, ustedes saben que hubo una inestabilidad política, como lo dije ahorita. Entonces, vuelvo al mismo hombre. Año 1966, gana Balaguer las elecciones y queda como presidente de la República. Coño, pero este viejo tiene mucha vaina que hablar. En los primeros 12 años de los gobiernos de Balaguer implementa la dádiva. República Dominicana tenía la peculiaridad que la mayoría de los dominicanos todavía vivían en zonas rurales. Vivían en zonas rurales, en los campos, en pueblos no muy desarrollados. No había esa sinergia de desarrollo como hay ahora en las grandes ciudades, la migración. No había eso. Balaguer, que no era tonto ni perezoso, como dije ahorita, que no le interesaba que la educación avanzara, lo que creó fue la dádiva. La fundita, el plan social de la fundita, eso es Balaguer que lo inicia. Que de hecho yo no estoy a favor de eso. Yo no apoyo eso, de que da y que raciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es atraso. Eso es atraso para los pueblos. A la gente lo que hay que darle empleo y oportunidades de estudio para que se desarrollen los pueblos. Eso de una creación de comida, usted le va a resolver un problema a una gente con eso. Eso es 2 días de comida, si acaso. Pero si hay muchos muchachos, es un día, es un tollo. Entonces, Balaguer implementa la fundita, que eran color rojo. Implementa la dádiva de que cuando él llegaba a un pueblo, siempre llegaba con un furgón lleno de muñecas y bicicletas, juguetes para los niños. Oiga, señores, entre otras cosas más. Entonces, Balaguer, para mantenerse en el poder durante ese periodo de 12 años, utilizó toda la artimaña habida y por haber, sin importarle el país. Y de ahí ustedes pueden analizar los políticos y los intelectuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que Balaguer lo mandó a asesinar porque no compartían el pensamiento de Balaguer y por eso lo sacaba de circulación. Esa era la realidad de Balaguer. Esa era la realidad de Balaguer. Porque Balaguer se encaprichó con el tema de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó la Guerra Fría entre Occidente con Rusia. Entonces, ¿por qué cito eso? Porque eso tiene algo que ver ahí. ¿Y dónde tiene algo que ver ahí? La mayoría de las personas que luchaban por un mejor país, incluyendo ahí el padre de Guido Gómez Mazara, Maximiliano Gómez, que era secretario general del Partido Comunista, esas personas que tenían esos pensamientos críticos hacia el gobierno y que tenían una visión diferente, esas personas lo tildaban de socialista, de China, Mao Zedong, y de aquí de Rusia. No, esos están orientados por China y por Rusia en buste, que tenían un pensamiento diferente. Bueno, y quizá obtenía libros que le enviaran, etcétera, pero es el derecho a la libertad de expresión y a la democracia, pero no existía. Entonces Balaguer lo perseguía y lo mataba. Esa es la verdad, eso es la verdad. Ahí es la verdad, ahí está Sagrario Díaz, ahí está Orlando Martínez, ahí están otros. Bueno, Amin Abel, ahí hay un sinnúmero que él lo mandó a asesinar. Él nunca dijo que fue él, pero lo mandaba porque no somos estúpidos. Eso hacía Balaguer. Entonces, la dádiva política, cité eso adelante, expliqué eso ahí, para que vayan entendiendo por qué era la dádiva política. Porque cuando tú tenías un pensamiento diferente, con un proyecto visión de país, Balaguer te lo destruía y si no te mandaba a matar. Pero como la población era muy rural, ¿qué hacía Balaguer? Lo mantenía engañado con la dádiva, la fundita, lo mucho disparate que daba, y la gente decía, pero este mío, porque te me está dando, a que nada más me está vendiendo un sueño, que es una visión de mejor país, que si yo qué, pero este no da nada. Ahí es donde se crea la conducta de la dádiva política, señores. Entonces, ¿qué hacía Balaguer? Manipulaba la población mediante esa estrategia para obtener el voto. Para obtener el voto. Lo hizo en el 70, en el 74,
Lo hizo. Y lo hizo para el 78, pero no le valió porque ya la población estaba alta. Ya la población no aguantaba más y decidió empoderarse y llevar entonces a Antonio Guzmán Fernández como presidente. Entonces, Balaguer es el que crea la conducta de la dádiva política. Pero ¿qué pasa, señores? Llegó Antonio Guzmán, hizo su gobierno. Llegó Jorge Blanco, hizo su gobierno. Después vuelve Balaguer en los últimos 10 años de gobierno de Balaguer. Y sigue igualito, pero mejor reforzado ahora la dádiva política. Pero en el 1990 Juan Bosch que ganó todo, y resulta que Balaguer fue que quedó como presidente. Explíquenme esto. Que había fraude en la Junta, que si yo qué. Vamos de beneficio de la duda con eso, de acuerdo. Pero la gente se veía agradecido por este que me está dando, por este que yo voy a votar. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como Balaguer no se enfocó en desarrollar la educación, la gente lo que decía, pero tú lo que hablas mucha mierda, tú no das nada, tú no resuelves, este por lo menos da algo, tú no vas a dar nada, tú no. Esa es la realidad. Esa es la realidad política de la dádiva en este país. Esa es la realidad de eso. Entonces, Balaguer agarró y crea ese sistema. Coño, porque el sistema va maldito. En el 96 llega Leonel, mediante un acuerdo, y que el acuerdo patriótico con Balaguer, Juan Bosch y Leonel se pusieron de acuerdo y se aliaron a Balaguer para derrotar a Peña Gómez con un famoso y que acuerdo patriótico, que si yo qué, o el pacto patriótico, no sé, por ahí es. Y vienen y ponen a Leonel de presidente. Pero Leonel siguió el mismo método. Yo le dije ahorita, cuando estaba analizando la educación, que Leonel tiene el chi de Balaguer. Leonel no tiene el chi de Juan Bosch. Si ya tenía el chi de Juan Bosch, no había hecho todo lo toyo que hizo en sus 12 años de gobierno. Entonces viene el hombre y sigue implementando el mismo modelo, Balaguerita, con algunos cambios. ¿Cómo cuáles? La privatización, que él le llamó con un concepto nuevo, la capitalización de las empresas. Te privatizó todo, maestro, te acabó con lo del Estado. Leonel vino y le echó un ingrediente nuevo, porque por lo menos la era Balaguer mantenía a la gente con la dádiva y votaba por él y cosas, pero por lo menos las cosas seguían siendo del Estado. Eran del Estado, no. Leonel vino y comenzó a entregarle al empresariado con su proyecto neoliberal, entregándole al empresariado las empresas del Estado. Ahí está la historia. Vendió los ingenios, vendió la Colbe, en fin, ese hombre acabó, ese hombre desbarató el Estado. El Estado dominicano lo desbarató Leonel Fernández. Siguió con el mismo método, la dádiva más el concepto nuevo que le echó. Luego, 2004, gana Hipólito el gobierno. Hipólito también experimenta el modelo de la dádiva, porque no voy a decir que no. Lo implementó. Bueno, al implementarlo, llegó a una reelección, no pudo concertar los votos y perdió la reelección en el 2004, porque Hipólito, el gobierno se le descontroló económicamente por mucho malo manejo y eso conllevó a que saliera del poder en el 2004 y regresara a Leonel Fernández otra vez. Leonel regresa en el 2004 y refuerza la dádiva, mejor todavía, con los programas de tarjeta solidaridad, una tarjetica, ya tú tienes ahí tu gas, un chin de comida y la luz. O sea, lo legalizó, lo convirtió en ley, lo convirtió en como una ley. Entonces, la dádiva siguió igualita. ¿Qué conllevó eso? A que el liderazgo de Leonel creció, porque la gente dijo, pero este es mío. Ya la República Dominicana de los años
de los 10 años de Balaguer no es la misma de ahora. La población creció, el país está diferente. El hombre capitalizó eso, señores. 2004 al 2012. Capitalizó eso y eso se convirtió en una conducta que la inicia Balaguer. Y ahí sigue 2012, 2020, Danilo Medina también, con el mismo método, porque ya se convirtió en una ley y es una política pública. Entonces, ya de ahí para allá, los gobiernos de turno que vienen han seguido ese mismo modo operandi, como el gobierno actual de Luis Abinader. Luis ha seguido el método. Pero eso es lo que le hace daño a la sociedad dominicana. Eso hace daño a la dádiva. ¿Por qué? Porque lo que hace es que te ha creado actualmente una maldita conducta de que si tú no me das lo mío, yo no voto por ti. Y que yo tengo que conseguir algo. O sea, ya no hay ideología política. Quien tenía ideología de nación y una doctrina política era Peña Gómez y Juan Bosch en sus años. Que la gente seguía a ese líder de masa, al doctor José Francisco Peña Gómez, porque le inculcó en su mente a la gente que había que tener un proyecto de nación, pero no en tema de dádiva ni nada de eso. O sea, él doctrinó a la gente, cosa que le ayudó bastante para crecer en su liderazgo, pero no pudo ser presidente por las razones que sabemos. Entonces, ya no existe eso en los partidos políticos, doctrinar a la militancia para un proyecto claro, por qué este partido quiere llegar al poder. No, eso no existe, eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es llegar al gobierno para tener el presupuesto de la nación, para fortalecerme yo políticamente. Esa es la realidad actual de República Dominicana. ¿En base a qué? En base a la dádiva. En base a la dádiva. Y cada 4 años que hay un torneo electoral, se le dificulta más a las personas que tienen un proyecto, sea de nación, sea provincial, de su provincia, como legislador, sea diputado, sea senador, o un proyecto municipal en su municipio que usted aspire como alcalde. Se dificulta ganar. ¿Usted sabe por qué? Porque la conducta de la dádiva está ya tan con raíz profunda que la gente lo que dice, esto es lo que va a robar, porque se creó esa conducta de robo. ¿Por qué? La conducta de robo. Oh, pero para tú mantener un organigrama tan estructurado y para tú mantenerte en el poder, coño, tienes que joder el Estado. Pues para tú da, tienes que hacer cosas de corrupción, porque de la única manera que un gobierno pueda durar mucho tiempo es violentando las leyes y ir a la corrupción, porque no hay forma. Pues si usted hace todo por las reglas, mire, olvídense que es difícil usted tener tanta vaina de dádiva. Entonces, digo esto porque en realidad ese tema nos ha hecho daño, especialmente a las personas que tienen proyectos pero no tienen los recursos económicos. No lo tienen. Un excelente proyecto, pero no tienen recursos económicos, pero yo le voy a citar a alguien. Juan del Morales, mi hermano, aspiró a diputado. Y era el único de como 10 o 15 diputados que aspiraban de todos los partidos en la provincia que tenía un proyecto provincial y municipal para el municipio de Tierra Blanca y Maimón. Después ninguno, basado en 6 ejes. Estaba su proyecto, en 6 ejes. Pero ¿tú sabes qué pasó? Nadie lo apoyó. ¿Y quién es este? Este no es de apellido, esto no es de nada, esto no es nadie. Usted no tiene condiciones económicas. Aquí el que pasa es el que tiene y el que invierte en la campaña. Esa es la realidad política. Entonces, ¿por qué? Por la jodida dádiva. Porque la gente no ve que con este proyecto que yo estoy vendiendo, yo puedo mejorar tu calidad de vida. No, la gente lo que ve los 500 y los 1,000 pesos y los 200 y los 300 en el momento. Aunque después
que ganen esa persona se lo lleve el diablo, porque no lo ven más nunca. Porque dicen ellos, bueno, yo invertí 20 millones de pesos para ganar, yo no debo compromiso a nadie, porque para yo ganar tuve que gastar este dineral. Que se vaya el pueblo para la mierda. Ya yo llegué, a mí se me importa un carajo, porque para yo llegar aquí tuve que gastar 20 millones de pesos. Ajá. Y las necesidades del pueblo no la va a resolver. ¿Por qué? Porque llegó atento al dinero y también con una mente vacía, sin proyecto de nada. Y esa es la realidad actual de nuestra sociedad en este país y en la provincia de Monseñor Noel también. Entonces, Wander Morales no pasó por lo que acabé de explicar. No tiene condición económica, no es de apellido sonoro, no es nada. Y nadie le puso importancia. ¿Por qué? Porque no tenía el boroneo, no tenía el dinero. La gente lo que hacen es que llego yo en una jipeta bien montado y pero ese candidato mío, porque la gente lo que ve el signo de peso y ese candidato mío. Pero llega Ale Paula en un vehículo normal, sencillo, con un proyecto real para el desarrollo del municipio, de la provincia. No, Ale, quítese. Váyase de ahí, usted no compone nada. El que compone mira, llegó una jipeta del año. Este tipo es mío. Y de una vez, necesito 5 GC, toma. Necesito 2 de cemento, toma. ¿Y qué liderazgo es eso? Eso no es liderazgo nada, señores. Eso es liderazgo en base al dinero. Y son liderazgo del momento. Esa es la verdad de eso. Entonces, el que tiene el proyecto real, no lo apoya. No lo apoyan. Entonces, para concluir con este segundo tema, yo invito a la población dominicana, señores, que se traten de educar, que vean que los candidatos que te ofrecen no te dan nada, no te dan opciones para el desarrollo de tu municipio y no te crean una política pública para ayudarte a ti. Así que, señores, concluyo ese tema diciendo que generemos, que pensemos, porque el 2028 viene ahí y necesitamos candidatos potables que aporten al desarrollo del país. Así que termino mi tema y concluyo ahí. Yo creo, Ale, ya que terminamos por el día de hoy. Señores, pasen buena tarde. Que Dios me le colme de mucho.